Hola mis reposteros y reposteras, en el vídeo de hoy os traigo estas deliciosas magdalenas en freidora de aire, como siempre sin gluten, así que sin más os dejo con la receta y nos vamos a la cocina. Y como ya habéis visto en la presentación, hoy vamos a hacer unas magdalenas en la freidora de aire. Yo tengo una freidora de aire que es bastante grande. Es de 5,5 litros. Dependiendo de la freidora que tengáis, os entrarán más o menos magdalenas a la vez. Vamos a utilizar estos moldes de magdalena de silicona. La freidora de aire Cookie Donas me parece muy buena opción siempre que quieras hacer poquitas cantidades. Si solo hay un celíaco en la familia o si a ti te gusta tener magdalenas o panes recién hechos todos los días, ya que calienta súper rápido y gasta mucho menos que el horno. Dicho esto, vamos a empezar con nuestra receta. Necesitamos 20 mililitros de aceite de girasol. Si lo prefieres, puedes utilizar de oliva. 7 gramos de levadura química, es aproximadamente medio sobre. 50 gramos de azúcar blanca. Una pizquita de sal, aproximadamente media cucharadita de postre. Y yo, Cookie Donas, tengo ahí 40 gramos de yogur líquido. Este yogur es un yogur de piña y coco, por lo que ya le va a dar sabor a nuestras magdalenas. Necesitamos también un huevo L y 50 gramos de mix de repostería. En este caso estoy utilizando el mix Gallo. Ya sabéis que a mí no me gusta mucho decir la marca, pero sé que a vosotros os interesa. Vamos a añadirle también un chorrito de limón exprimido. Voy a pasar mi huevo a un bol un poquito más grande para que me sea mucho más fácil integrar bien todos los ingredientes. Al huevo Cookie Donas le voy a añadir el azúcar y voy a empezar a batirlo muy bien. En esta ocasión voy a utilizar la varilla manual porque es una receta súper sencilla y muy rápida, pero si lo prefieres puedes usar las varillas eléctricas. Antes de continuar, Cookie Donas, tenemos que precalentar nuestra freidora de aire. Para ello la vamos a poner a 180 grados 4 o 5 minutos, con eso será suficiente. A la mezcla de huevo y azúcar le vamos a añadir el yogur líquido. Tú puedes sustituirlo por cualquier otro yogur o incluso leche. Y si eres vegano o intolerante a la lactosa o alérgico a la proteína de la leche, puedes también sustituirlo por cualquier leche vegetal. Por cierto, Cookie Donas, si vosotros tenéis en casa freidora de aire, que sepáis que tiene que ser de uso exclusivo para productos sin gluten. La freidora de aire es una resistencia con un ventilador que mueve el calor y si cocinásemos en ella productos con gluten se nos contaminaría lo nuestro seguro. Así que Cookie Donas, la freidora de aire uso exclusivo para celíacos. Como habéis visto, he añadido el aceite y la pizquita de sal. Ahora vamos a añadir la harina, toda de golpe. Recordad que si la tamizáis os quedarán las preparaciones todavía mucho más ricas. Y vamos a mezclar y mezclar hasta que tengamos una masa uniforme. Y en este momento, Cookie Donas, aprovecho para deciros que si os están gustando mis vídeos no olvidéis dejarme un like. Y si aún no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita y así no te perderás nada. Y una vez que lo tenemos todo muy bien mezclado, le añadimos el chorrito de limón. Ya sabéis, Cookie Donas, que a mí me encanta echarle unas gotitas de limón porque me parece que queda todo mucho más esponjoso. Y en último lugar, le vamos a añadir la levadura química. Vamos a integrarla muy bien y ya tendríamos lista nuestra masa para magdalenas. Así os tiene que quedar. Voy a pasar la masa a esa jarrita porque me va a ser después mucho más fácil rellenar las magdalenas. Porque Cookie Donas, estas magdalenas las tenemos que rellenar dentro de la air fryer. Como veis, los moldes de silicona son demasiado blanditos. Si lo rellenásemos antes y después intentásemos meterlo en la air fryer, se nos saldría todo. Por lo tanto, si os ayudáis de una jarrita, una manga pastelera o algo similar, os será mucho más sencillo. Y por cierto, si haces esta o cualquier otra receta en casa, ya sabes que me encanta ver tus elaboraciones, así que puedes mandarme una foto a mi Instagram. Vamos a rebañar el bol muy bien para que no se quede nada. Y justo, Cookie Donas, mi freidora de aire acaba de terminar de precalentar.
Voy a poner ese salvamantel de corcho en la mesa para protegerla, porque cuando saque el cestillo este va a estar muy caliente. Así que con mucho cuidado, cookie donas, de no quemaros. Vamos a ir metiendo los moldes de silicona dentro de la bandeja de la freidora de aire. Según el tamaño del cestillo os entrarán más o menos, a mí me han cabido perfectamente 7. Y con la ayuda de la jarrita vamos a ir rellenando nuestros moldes. Los vamos a rellenar más o menos a 3/4. Como veis, sobra aproximadamente un dedito. Y cookie donas, rápidamente, nada más que terminemos, vamos a meter nuestras magdalenas en la freidora, porque no queremos perder el calor. Y mirad, cookie donas, mi freidora de aire tiene varios programas para pizza, patata, carne, etc. Uno de ellos es para bollos. El de bollos lo marca a 170 grados 12 minutos, pero yo las magdalenas las voy a poner solo 10. 170 grados 10 minutos. Y con esto va a ser más que suficiente. Mirad, cookie donas, le quedan 2 minutos todavía. Las magdalenas se ven estupendas. No sé si lo habéis podido ver bien, pero bueno, voy a dejar que terminen estos 2 minutitos que quedan de cocción y vemos qué tal han quedado. Y cookie donas, acaba de terminar el tiempo. Si tenéis dudas de si vuestras magdalenas están bien hechas o no, lo único que tenéis que hacer es pincharlas con un palillo. ¡Qué buena pinta! Mirad, cookie donas, solo en 10 minutos. ¿Veis? El palillo sale limpio. Si tuviese restos de masa, entonces meterlas un minutito más. Y cookie donas, no sé si a vosotros os pasa, pero yo siempre tengo muchísimos problemas en cómo sacar las cosas del cestillo sin que se rompan, sin quemarme. En el caso de las magdalenas es súper fácil porque como llevan el molde no pasa nada. Pero cuando es, por ejemplo, un pescado, decidme por favor en los comentarios cómo sacáis vosotros las cosas de la freidora de aire, porque cookie donas no soy capaz de sacarlo sin que se me rompa. Voy a dejar enfriar las magdalenas en una rejilla lo justo para no quemarme al tocarlas. En ese momento, cookie donas, les voy a quitar el molde de silicona, porque lo que pasa con los moldes de silicona es que empieza a sudar por dentro, así que tenemos que quitárselos cuanto antes. Ahora mismo mis magdalenas siguen calientes al tacto, pero ya no me quemo. Para quitar estos moldes, como veis en el vídeo, es súper sencillo. Y mirad, cookie donas, qué delicia, qué blandita, qué esponjosa. Esto es una maravilla. Voy a quitar el resto de los moldes y os enseño cómo han quedado por dentro. Y mirad, cookie donas, ya tengo mis magdalenas bien frías. Mirad qué blanditas, qué color más bonito y el olor ojalá os llegase a través de la pantalla. Vamos a ver. Espectacular. Y ya veis, cookie donas, que en aproximadamente 15 minutos podemos tener magdalenas recién hechas todos los días. Si tienes alguna duda, déjamela escrita en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo, cookie donas.